16, 25 al 26. Ahí mientras usted saluda a la persona que está a su lado, dile bienvenidos, arpas y copas. Bienvenidos a los que están conectados allí. Y dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y a medianoche. A medianoche. Cuando todo está más oscuro, cuando el sueño está allí pesado. Medianoche. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Diga, de repente. Un gran terremoto. Y al instante se abrieron todas las puertas. Diga, todas. Y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Mire, sabe que usted y yo tenemos un privilegio en esta vida con respecto a los demás. Y es que supongamos que usted hoy tiene tremendo problema, severo problema, que le hace sentir que está así atrapado en una cárcel como Pablo y Silas. Pero resulta que a usted se le fue dado una promesa y un principio a través de esta palabra. Y es que si usted canta, se pueden abrir las puertas. Pero el que está allá afuera no conoce ese principio. Así que a él no le queda más sino sumergirse en las consecuencias de su problema. Y quién sabe quién lo saca de allí. Pero usted tiene una ventaja. Y la persona que está a tu lado, tú tienes una ventaja. Que se te dio a través de esta palabra la posibilidad de cantar en medio de las circunstancias y que pase un de repente y se abra la puerta. ¿Usted no cree que eso es para darle gracias a Dios? Dale gracias. Parece algo simple, pero es algo tremendo. Porque de verdad hay gente allá que no puede acceder a este beneficio. Dígale, recibe el beneficio de la palabra de Dios. Así que dile a la persona que está a tu lado, si estás en crisis, coge tu crisis y canta. Dile, si tienes problemas matrimoniales, coge tu problema y canta. Dile, si estás enfermo, coge tu enfermedad y canta. Así que vamos a declarar que se abren las puertas y que en medio de su alabanza, en medio que usted le declara que Él es santo, las puertas se abren. Dile, haz uso del beneficio que te queda. Canta. Dile, haz uso del beneficio que te queda. Canta. Y si se abre un de repente, así que adore. Porque yo le aseguro que si no se abre un de repente, usted se va de aquí gozoso. Amén. Y ya eso es ganancia. Así que Padre, declaramos victoria en esta mañana, en esta noche. Declaramos tu reino, tu autoridad aquí. Profetizamos y creemos que en medio de la adoración tú vas a traer un de repente. Y tú vas a abrir puertas que estaban cerradas. Y vas a romper las cadenas. Dice que los sacerdotes comenzaron a tocar las bocinas. Dile a la persona que está a tu lado, tú eres rey y sacerdote. Y tu bocina es la boca. Así que toca tu bocina y comienza a adorar. ¡Wow! ¡Wow! Estoy con el pecho rendido. Tú eres santo, Señor. Dile, tú habitas aquí. Tú habitas aquí. Mis manos te levantan. Mi alma dice ven. En medio del silencio, tu nombre es mi bien. Tú eres el que habita. Tú eres el que habita en la alabanza de tu pueblo. Tú eres el que rompe lo que parecía muerto. Oh, santo, santo, santo eres tú. Digno, digno de mi canción. Santo, santo eres tú. Tú gobiernas mi temor. Santo, santo eres tú. Aquí se abre el cielo.
santo, santo eres tú. Aquí se abre el cielo, santo, santo eres tú. Y cae, vamos a declararlo, iglesia, santo, santo, santo eres tú. Decláralo fuerte, digno de mi canción. Santo, santo eres tú. Tú gobiernas mi temor. Santo, santo eres tú. Aquí se abre el cielo. Santo, santo eres tú. Y cae tu fuego. En todo tiempo, que no importa la prueba y la circunstancia, usted va a alzar su voz y va a declarar: en todo tiempo te adoramos, en la prueba, en la herida, porque Él no abandona su fe. Él no abandona su fe, Él escucha tu clamor. Así que vamos a declarar: te cantaré en la prueba, te cantaré en la herida, porque tú no abandonas la fe de mis días. Que tiemblen las murallas, que caigan otra vez. Si tú estás en el centro, renace mi fe. Santo, santo, santo eres tú. Digno, digno de mi canción. Santo, santo eres tú. Tú gobiernas mi temor. Santo, santo eres tú. Aquí se abre el cielo. Santo, santo eres tú. Y cae tu fuego. Dile: Señor, se rompen las cadenas y se abren las puertas. Amén. Aleluya. Déselo fuerte al Rey de Reyes. Vamos, levante su mano y adórelo. Dele a Él la gloria, la alabanza. Vamos, levante su mano y comienza a adorar. Él está aquí. Su presencia está desde antes que tú y yo llegáramos a este lugar. Así que levanta tus manos a ese santo, santo, santo. Dile: santo eres tú, Señor. Santo, santo eres tú. Que tú puedes abrir tu boca en esta noche y declararlo con tu voz. Santo, santo. Que se pueda escuchar en los cielos su santidad. Santo, santo eres tú. Y mientras tú y yo declaramos santo, la circunstancia cambia. Los problemas se tienen que rendir a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores. Santo, santo eres. Mientras declaramos su santidad, se abren los cielos. Santo, santo eres. Mientras declaramos santo, se pudren los yugos. Santo, santo eres tú. Se rompen las cadenas. Santo, santo eres tú. Lo que parecía muerto viene a vida en el nombre de Jesús. La opresión se tiene que ir cuando el pueblo canta su santidad. Vamos, declárale: santo eres tú, Señor. Santo, santo eres.
Rafa, a Jehová Nisi, al gran yo soy, al Shaddai. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Santo eres tú. Digno de toda la gloria. Santo eres tú. Te damos gracias, Señor. Te alabamos y te damos a ti toda la gloria. Vamos, denle fuerte el aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria a Jesús. Diga a la persona que tiene a su lado, bienvenido a la casa del Señor. Dígale, tenemos un Dios santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están contentos en esta noche? Qué bendición. ¿Cuántos han leído la guía profética? Muy poquitos. ¿Cuántos no han leído la guía profética? La guía profética es importantísima. Esa es nuestra ruta de navegación de este mes. Y yo no sé usted, pero es tiempo de ser agradecidos en todo. Amén. En todas las cosas. Es una bendición poderle cantar, adorar, exaltar a ese Dios que nos dio todo, nos dio la vida. Usted y yo estamos aquí de pie gracias a esa misericordia. Y el tercer punto de la guía profética habla de tiempos de transformación. Y no de cualquier transformación, habla de tiempos de transformación divina y de una liberación total. Y ese es el propósito de Dios, que nosotros caminemos como pueblo de Dios siempre siendo transformados. La palabra de Dios dice que Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y 2 Corintios 3:17 al 18 dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allá hay, diga a la persona que está a su lado, dígale, aquí hay libertad. Porque aquí está el Espíritu de Dios. Amén. Y usted es templo donde habita el Espíritu Santo, así que en su casa debe haber libertad. Amén. Ese amén no estuvo como muy convencido. Pero si el Espíritu del Señor está en usted, entonces donde usted esté, allá hay libertad. Amén. Entonces usted y yo somos agentes de que esa libertad se manifieste en todo lugar donde usted y yo estamos. Lo que decía el profeta Cristian ahorita con el pasaje del libro de los Hechos, cuando Pablo y Silas están en ese lugar, un lugar de aflicción, un lugar de quebranto, un lugar de dolor. Y todo lo que ellos estaban pasando era por causa de la predicación y el establecimiento del reino de Dios. Y en esos lugares, en esos momentos, realmente necesitamos quebrantar nuestra mente, provocar un rompimiento en lo natural para que los cielos se puedan abrir. O sea, los cielos no se pueden abrir si nosotros no rompemos nuestra estructura mental. Entonces, necesitamos quebrantar nuestra mente o nuestros pensamientos, para que usted lo entienda mejor. Necesitamos quebrantar nuestros pensamientos, nuestro sistema de pensamiento, para que los cielos se puedan abrir. Entonces, volviendo a las circunstancias de Pablo y Silas, ellos están en una circunstancia que era una realidad, porque ellos estaban en el calabozo, en un lugar oscuro, profundo, con cepos en sus manos, en el cuello, con cadenas en los pies. Y eso era una realidad. Estaban presos, estaban en una profunda soledad, un aislamiento total.
Y ahí ellos tuvieron que quebrantar su sistema de pensamiento. Por eso el mismo apóstol Pablo habla en Romanos de la transformación de nuestra mente, de la renovación de nuestro entendimiento. Porque es muy fácil adorar cuando todo va bien. Es muy fácil levantar las manos cuando todo está bien. ¿A cuántos no les gustaría que todas las cosas nos salieran bien? Que nos levantáramos todos los días y todos los días estuviéramos como en el país de Alicia, de las maravillas, ¿verdad? O en las montañas de la película de Heidi, las praderas. Todo lo que dijeron las praderas todavía pasan de la mitad de año para abajo. Porque hay otros que no saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Ahí busquen en Google. ¿Y cómo es? Y quisiéramos que todo funcionara así. Pero estamos viviendo tiempos de transformación. Y para vivir esos tiempos de transformación y entrar en esa liberación total, nosotros necesitamos romper estructuras, romper diseños. Pero todo eso está en el pensamiento. Viene al pensamiento y del pensamiento baja al corazón. Y si nosotros anidamos en el corazón, eso comienza a generar cosas que nos cuesta después romper y sacar. Entonces la liberación no todo el tiempo es porque estamos endemoniados. A veces le decimos a alguien, no, hay que hacerte liberación. Y todo el mundo se asusta y dice, no, tengo un demonio. No, hay estructuras de pensamiento de las cuales nosotros necesitamos ser liberados. Sistemas del mundo donde nosotros estamos siendo procesados. Entonces, Dios quiere cambiar nuestra mente y Dios quiere que tu corazón tenga realmente una capacidad de discernir todas las cosas en Dios. Y ahí se nos adelantaron. Hay una introducción antes de eso. Estoy entrando en la modernidad. Y quiero hacerlo un poco más visual. Porque neurológicamente, como conferencista moderno, sabe que ahora la neurociencia y la pedagogía y toda esta cuestión, uno tiene que mostrar que yo también estoy quebrantando mi sistema tradicional. Amén. Entonces, la iglesia no puede avanzar si sigue pensando igual que antes. Entonces, para nosotros poder avanzar, nosotros tenemos que cambiar nuestro sistema de pensamiento. ¿Cuál era el sistema del pensamiento de la iglesia? Y que todavía mucha gente tiene allá, ¿no? Que la iglesia es de prohibición, que la iglesia hace cosas indebidas, que a mí me dijeron, que a mí me prohibieron, que a mí no me dejaron. Todo ese sistema de pensamiento no deja avanzar a la iglesia. Nos estructuramos en el hombre y no en las cosas de Dios. El hombre falla, porque todos somos humanos. Pero realmente nuestro sistema está ligado a la verdad de Cristo. Y Cristo fue perfecto. Él vino a la tierra, caminó como hombre, pero para Él hoy tener el nombre sobre todo nombre, Él fue perfecto en todo su caminar. Hasta muerte y muerte de cruz, dice la palabra de Dios. Entonces, necesitamos avanzar como iglesia, pero necesitamos transformar nuestra manera de pensar. Dios quiere transformar nuestra manera de pensar, de vivir y de caminar. Entonces, nosotros no podemos decir que hemos cambiado nuestra manera de pensar si vivimos de la misma manera como vivíamos antes de conocer a Cristo. Entonces, si usted se da cuenta, todo tiene una relación. Cambiamos la manera de pensar, eso nos hace automáticamente cambiar nuestra manera de vivir y automáticamente nuestra forma de caminar es diferente. Porque anteriormente caminábamos hacia la cantina, hacia la champeta, hacia... ¿Aló?
Caminábamos hacia las cosas del mundo. Cuando nosotros comenzamos a pensar con la mente de Cristo, comenzamos a vivir la vida de Cristo, entonces nosotros comenzamos ¿a qué? A caminar ese camino hacia el crecimiento. Por eso el apóstol Pablo dijo, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y Pablo hablaba mucho de colocar nuestra mirada en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Entonces, la imitación, Pablo hablaba de la imitación. Ser imitadores de mí porque yo soy imitador de Cristo. Entonces, eso habla de una manera de caminar diferente. Nosotros aprendemos a hablar diferente. Aprendemos a vivir diferente. Aprendemos a quejarnos menos. Soltamos la quejabanza por la alabanza, por la adoración, ¿verdad? Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero cuando nosotros no transformamos nuestra mentalidad en el tiempo de prueba y nos comenzamos a quejar, usted se da cuenta que todo comienza como a salir mal. Y mucha gente comienza a decir que yo no latino a una. Que yo no sé cómo voy a salir yo de esta situación. Pareciera que es que a mí fue que me cayeron las plagas de Egipto. Y comenzamos a hablar de esa manera y eso te va a mantener en una circunstancia porque tu pensamiento te está generando un estilo de vida. Y ese estilo de vida no te deja apreciar y dar gracias a Dios por las cosas que sí tienes. Y pareciera que eso no fuera imposible salir. Y se lo digo porque experimentaba con las finanzas eso. ¿Cuántos quieren libertad financiera? ¿Cuántos quieren ir así a la cuenta y sacar y decir, me voy a dar este gustico? Todos, ¿verdad? Pero a veces es complicado, pero nosotros no hablamos, no hemos cambiado nuestra manera de pensar con respecto a las finanzas. A veces nosotros somos duros con nosotros mismos. Yo era duro conmigo. Después me volví muy al extremo, entonces ya después me consentía mucho. Pero a veces nos limitamos por nuestra manera de pensar. A veces usted se limita en algo porque usted está pensando en que, y no es abusar, no es irnos a los extremos, pero muchas veces usted tiene para darse un gusto y usted prefiere decir, no, es que eso está muy caro. Y resulta que usted después se lo gasta en cualquier cosa. Le aparece de pronto un estafador como aparece. Me escribe una persona que tenía me escribe una persona que tenía como 3 años, 4 años. Yo creo que antes de pandemia se congregaba aquí, antes de pandemia se fue esa persona. Y ayer me entra el mensaje que hola, pastor, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? ¿Será que me puede hacer un favor? Si está a mi alcance, con mucho gusto. ¿Será que me puede prestar 980,000 pesos? ya quisiera. Y mucha gente cae en esas estafas. ¿Sí me entienden? Y era una estafa porque esa persona después publicó en su red y dice, me hackearon mi WhatsApp. Y a veces usted deja de invertir en usted por ese sistema de pensamiento. Después termina el ladrón robándole lo suyo. Porque la palabra dice que el ladrón vino a robar, matar y a destruir. Entonces a veces no vivimos por nuestra manera de pensar. Y esa manera de pensar nos limita en el caminar con Cristo. Entonces la liberación total es ser libres de pensamiento. ¿Qué tipo de pensamiento? Pensamientos incorrectos. Siempre estamos pensando en lo negativo, siempre estamos pensando en el mañana, siempre estamos pensando en lo que nos hace falta,
Siempre estamos pensando en lo que tuvimos ayer, en lo que dejamos de tener, en lo que dejé de hacer. No hay, no tengo. ¿De dónde? Esa es la más común. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Entonces nos llevan a ese tipo de pensamientos incorrectos, heridas, temores, orgullo, religiosidad y toda mentalidad que nos impide avanzar. Entonces nosotros tenemos que reconocer qué cosas nosotros necesitamos soltar. Amén. O sea, la mejor liberación no es la que el pastor, el apóstol, el ungido de Dios le impone las manos, no. Puede ser el ungido, más ungido, le impone las manos, pero si usted no cambia su manera de pensar, olvídese. Usted puede salir aquí saltando, brincando, declarando, santo, santo eres tú. Y cuando llegue la primera piedra, si usted se le olvida cantar santo. Porque necesitamos realmente tener un pensamiento conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Ahora sí, páseme al punto 1. Entonces, para ser transformados necesitamos renovar la mente. Amén. Usted conoce el pasaje bíblico, ese pasaje es popular en mi boca, porque tiene que ser una realidad en nosotros. Romanos 12:2. Necesitamos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Necesitamos entender y comprender las Escrituras. Pero para eso necesitamos nosotros llenarnos de las Escrituras. Necesitamos conocer el propósito. Necesitamos saber que Dios quiere que tú y yo seamos cambiados. Dios quiere cambiarte. Diga a la persona que está a su lado, dígale, Dios te quiere cambiar. Ahora dígale, déjate cambiar. Porque el problema es que Dios nos quiere cambiar, pero el problema es que tú quieras cambiar. Por eso yo siempre tengo la anécdota, el chiste, lo que usted quiera, la referencia de que cuando la gente se enamora, como en el mundo se dice no vio, como él no vio nada, entonces dice yo lo cambio. Lo único que transforma y cambia es Dios. Y Dios lo hace como un caballero. Si usted no le deja entrar, por eso Jesús en Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno ¿qué? Oyere. Entonces, no puede haber transformación si tú no quieres que Dios te cambie, que Dios te transforme. Errores vamos a cometer hasta que nos vayamos con Cristo. Pero tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, tiene que haber un proceso de renovación. Entonces, tenemos primeramente dejar que Dios cambie nuestra manera de pensar. Nuestro sistema de pensamiento tiene que cambiar. Créame que a mí Dios me hizo cambiar mi sistema de pensamiento. Bastante. Y todavía estoy en proceso. Y tengo ahí una persona que siempre me acuerda de ese proceso. Acuérdate. Entonces yo tengo que cambiar mi pensamiento. Padre, bendícelo en el nombre de Jesús. Guárdalo, Señor. Porque nuestro sistema, lo primero que automáticamente refleja es que la queja. Nosotros somos agentes de bendición o de maldición. Entonces, nosotros muchas veces nos limitamos a lo que estamos oyendo. El pastor Cristian comentaba el miércoles y yo también soy de la misma línea, de informarme. De informarme con la prensa para saber cómo está el país, cómo está la economía, cómo se está moviendo esto, cómo se está... Pero mentira, uno necesita es como el morbo para uno seguir quejándose. Y uno va estrilando solo en el carro. Y es sinvergüenza de ti, el atrevido aquel, y mira eso, y ahora, y no sé qué.
Y cuando de pronto uno por ahí distraído, ¡paco! Y un hueco, y mira el otro, toda esta huequería que hay aquí, esta ciudad así está. Entonces, son sistemas de pensamiento que nos llevan a nosotros a ¿qué? A no bendecir lo que tenemos, sino lo que no tenemos. Usted no se da cuenta que aquí, anteriormente, hablando de mí, yo decía, oye, qué chévere, porque me tocaba ir a Barranquilla casi que semanalmente. Y uno decía, oye, uno llega a Barranquilla y hoy ya encuentra una calle nueva, ya encuentra un puente, ya encuentra esto. Y aquí ahora lo están haciendo y la gente se está quejando. ¿Usted no se da cuenta de eso? Ahora le llaman al alcalde, ¿cómo? El alcalde del concreto, del cemento. Entonces, ¿qué queremos? Que haya desarrollo, que la ciudad avance. Y la gente no se da cuenta que si hay concreto, hay trabajo. ¿Usted sabe la cantidad de gente que trabajó en la calle La Media Luna que la inauguraron el viernes? Y eso hace parte de lo social. Pero entonces muchas veces nosotros no vemos eso. Entonces son sistemas de pensamiento que el enemigo nos comienza a estructurar. Le estoy hablando de nivel ciudad. Eso a nivel de país, a nivel personal y a nivel familiar. Por eso muchas veces nuestros hijos nos dicen, es que tú nunca ves lo bueno que yo hago. Ay, qué bueno hiciste. Yo lavé los platos la semana pasada. Pero usted quiere que lo haga todos los días, ¿cierto? Entonces ahí tenemos nuestra forma de hablar, nuestra manera de reaccionar. Increíble. Mire que todo está en ¿qué? En la mente. En la mente. Por ahí hay un dicho del mundo que dice, para pelear se necesitan dos. Pero la Biblia dice otra cosa. Dice que la palabra blanda ¿qué? Aplaca la ira. Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros ante las circunstancias, ante los problemas? Y todo eso hace parte del sistema de liberación total. Que Dios pueda liberarnos a nosotros totalmente nuestra manera de pensar, nuestra manera de reaccionar. A veces te reacciona mal con personas que no te han hecho nada. Te viene a alguien, le hace algo y usted lo paga con el primero que encuentre. Ese era el sistema de nuestros padres antes. Si la embarraba el hermano mayor, todos llevábamos. Y tú también. ¿Y yo por qué? Porque sí. Pa. Y así hacemos. Reaccionamos a veces no de buena manera. Porque si no tenemos la mente conectada a la voluntad de Dios, entonces nosotros vamos a reaccionar mal de acuerdo a cómo es la circunstancia, si es bueno o es malo. Por eso el apóstol Pablo dijo, a los que estamos en Cristo, panorama bíblico, los que estamos en Cristo, todas las cosas que nos ayudan a bien. Para los que estamos en Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso un hombre como él, en un momento de esa circunstancia, ¿qué vamos a hacer? Sí, la vamos a cantar. No hay de otra. Adoremos. Y duro para que nos oigan. Amén. Todo este sistema, cuando usted piensa bien, cuando usted habla bien y cuando usted reacciona bien, entonces usted puede tomar buenas decisiones. Por eso también, por ahí en el mundo dice que no se puede tomar decisiones en calentura o en rabia, sino que debemos tomar decisiones que sabias y en la tranquilidad. Entonces, para que usted pueda tomar buenas decisiones, usted tiene que transformar su pensamiento. Usted no se puede acomodar al viejo sistema. Amén. Entonces, una mente vieja nunca producirá una vida nueva. Y esto no estamos hablando de edad, no me mire. Ni mire al pastor Diógenes. Es una mente no renovada. Por eso también el Señor Jesús dijo que el vino nuevo se echa en odres nuevos. Porque si se echa en odres viejos,
el vino nuevo rompe el odre viejo. Entonces, no importa la edad, lo que interesa es que usted tenga una mente renovada, que usted tenga una mente conectada a la mente de Cristo, a la palabra de Dios, para usted poder transicionar. Mire, uno lo ve en medio de los hombres de Dios. Y uno de los hombres de Dios que yo siempre he tenido como una referencia en lo profético es Marcos Barrientos. Marcos Barrientos lleva no sé cuántas generaciones. Y vendrán generaciones y Marcos Barrientos estará con esas generaciones, porque es un hombre que tiene una capacidad de amoldar su mente en cuanto a la adoración con las nuevas hombres y mujeres que Dios comienza a levantar para adorar en este tiempo. Entonces, por eso usted lo ve con Marcela Gandra, lo ve con todos los nuevos que están saliendo. Pero él es el papá, porque es un hombre, un adorador, con una mente profética, y él va caminando en medio de los tiempos. Mire que Marcos Witt se retiró, volvió, pero Marcos Barrientos siempre ha permanecido ahí porque tiene una mente profética, porque es un hombre abierto a lo profético. Y lo profético siempre te va a llevar ¿en qué? En una renovación. Y esa renovación te va a mantener en el tiempo. Lo segundo es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la base de la transformación. Usted no puede decir que usted es un cristiano transformado si usted no tiene palabra. Si usted no ama escuchar la palabra, leer la palabra. Entonces tiene que ser para nosotros una pasión. ¿Qué dice Juan 8:31? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces no podemos tener una liberación total si no conocemos la palabra de Dios. Si desconocemos las verdades que están escritas en la palabra de Dios para nosotros. Entonces una iglesia transformada ama la palabra. ¿Cuántos aman la palabra? Ninguno dijo amén. Panorama bíblico. Los jóvenes con los chicos de Jucún estamos haciendo el programa de lectura de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por dónde van, hija? Van por Deuteronomio. Van por Deuteronomio y van leyendo toda la Biblia en año y medio hasta llegar a Apocalipsis. Amén. Hay que ponerlos a testificar a ellos de cómo les está yendo. Es más, eso deberíamos hacerlo todos. Entrar en ese programa de lectura de la palabra de Dios. Porque eso nos lleva a nosotros ¿a qué? A amar la palabra de Dios. Panorama bíblico. Panorama bíblico es sencillo, es un panorama. Y lo que hace el panorama es llevarte a eso, a que tú comiences a enamorarte de la palabra. Y eso que tú ves como panorama, al final termina llevándote ¿a qué? A que tú mismo comiences a buscar, introducirte más profundo, porque te va abriendo un apetito. Entonces, diga a la persona que está a su lado, ama la palabra de Dios. Dígale, vive la palabra de Dios. Entonces, si usted no ama, usted no vive. Y si no la vive, no la practica. Porque hay momentos donde usted tiene que tomar decisiones conforme a la palabra, no conforme a lo que está pasando. Y ahí es donde está el problema del cristiano. Que el cristiano toma decisiones fuera de la palabra, porque se centra en lo que está viviendo. El problema de muchos cristianos es que les preocupa qué dirán los otros y no lo que dice la palabra de Dios. Entonces no basta con escuchar el mensaje. Diga a la persona que está a su lado, diga, no basta con miércoles y domingo. No basta con miércoles y domingo. No es que yo lo quiera tener todo, mentira, yo sí lo quiero tener todos los miércoles y domingos aquí. Pero no basta solamente con miércoles y domingo. Hay que vivir lo que Dios habla. No podemos nosotros decir que somos cristianos, pero cuando llega el 11 de noviembre, hay un poco de cristianos con las espumas y
Y ahora que quieren introducir aquí ¿cómo es? Los burlones esos de Barranquilla, ¿cómo es? ¿Cómo que se llama? Las marimondas. Ya aquí ya también, ahora ya no es, sino también ahora quieren meter las marimondas aquí en Cartagena. Entonces los cristianos se ponen una máscara de esa y no saben quién es el que va debajo de la máscara. No, porque nadie me ve bajo la máscara, y el que está sentado en el trono, el que habita dentro de ti. Entonces hay que vivir lo que Dios habla. Hay palabras que necesitamos vivirlas. Yo no sé si usted ha experimentado eso, pero muchas veces usted abre la palabra de Dios para orar, para leer, y hay pasajes bíblicos que se convierten en vida para ti. Y tú sabes que eso es sí o sí. Y tú necesitas comenzar a caminar en eso. Amén. Tercero, el Espíritu Santo produce cambio verdadero. Entonces el único que puede producir cambio en nosotros se llama ¿cómo? Espíritu Santo. Ezequiel 36, del 26 al 27 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esto está hablando de que el único que puede cambiar y transformar nuestros corazones se llama Espíritu Santo. Y la palabra de Dios nos enseña que Él es nuestro guía y estará con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces, entendemos por esto que estamos en tiempos difíciles, iglesia. Estamos en tiempos complicados. Estamos en manos de ciertos liderazgos. Si usted analiza el panorama político, nosotros estamos en manos de 3, 4 personajes más o menos. O 5. Estamos en manos del líder de Estados Unidos, del líder de China, del líder de Israel, de los líderes o el líder de Irán y Rusia y el de Corea del Norte. Son tiempos complicados. Hay que orar por ellos porque no se endemonie ninguno de ellos. Esos tipos cargan un maletín con un botón ahí. Ore para que esa gente no le dé Parkinson. Porque son tiempos difíciles, son tiempos complicados. Son los tiempos donde usted y yo necesitamos que el Espíritu Santo traiga un avivamiento sobre las naciones. Que las naciones podamos volvernos. Ahorita alguien hablaba de la manifestación de los hijos, el apóstol Javier. ¿Qué está esperando la tierra? La manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué está esperando el sistema? La manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué está esperando Colombia? La manifestación de los hijos de Dios. Mira, usted todavía no ha alcanzado a ver la magnitud, pero los ojos están puestos sobre la iglesia de Colombia en estos momentos, porque la iglesia es la que va a determinar el rumbo de este país. Y no por las cuestiones políticas, es porque usted y yo cargamos la oración, cargamos la presencia y usted y yo movemos el Espíritu Santo de Dios. Entonces necesitamos que haya un cambio verdadero en la iglesia de Cristo. Necesitamos que realmente el corazón nuestro esté alineado. ¿Cómo actuamos nosotros en medio de las circunstancias? ¿Con corazón o sin corazón? A veces vemos corazones de piedra dentro del cristianismo. El pastor Manuel un día predicando acá hablaba de esa persona que él conocía y tuvo el accidente y él estaba esperando a ver cómo iba a reaccionar, si con corazón de piedra o con un corazón tierno, humilde, contrito y humillado delante de la presencia de Dios. Porque en medio de las circunstancias es que nosotros sabemos si ha habido un cambio verdadero en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es el que rompe las cadenas. El Espíritu Santo es el que sana. Dile a la persona que está a su lado: déjate sanar.
Déjate sanar. El Espíritu Santo es el que cambia el carácter, no el temperamento malo que tú tienes. El Espíritu Santo es el que cambia nuestro carácter. El que te da la templanza para tomar las decisiones que realmente tú debes tomar en la palabra de Dios, en Cristo Jesús. Amén. Y el Espíritu Santo es el que produce ¿qué? Nueva vida. Entonces, cuando usted va a Ezequiel, al Valle de los Huesos, al final, ¿qué le dice el Señor al profeta? Profeta, ¿vivirán estos huesos? Solo tú lo sabes, Señor. Bueno, profetiza. Y dice que cuando él comenzó a profetizar, los huesos comenzaron a unirse, hueso con hueso, tendón con tendón, comenzó a aparecer la carne, pero al final tuvo que venir ¿qué? El soplo. El soplo. Entonces, Él es el que produce nueva vida en nosotros. Por eso cuando usted recibe a Cristo como Señor y suficiente Salvador, después de eso viene el soplo del Espíritu Santo sobre usted, para que usted cobre una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso somos nueva vida en Cristo Jesús. Ahora nacimos del agua y ¿de qué? Y del Espíritu. Entonces no puede haber un nuevo nacimiento si usted no viene de ese soplo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces la transformación no es solo un esfuerzo humano. Claro que sí hacemos un esfuerzo. Claro que nos obligamos muchas veces. A veces yo le digo a mi esposa, no quiero ir para la iglesia. Y ella me dice, tú eres el pastor. Sobre todo cuando teníamos los dos servicios, que salíamos de aquí corriendo a buscar almuerzo. Y llegábamos a la casa y cuando ya ese almuerzo comenzaba a hacer efecto, usted quería quedarse durmiendo. Y decía, ay, no vamos a ir. Acuérdate que tú eres el apóstol. Te toca. Entonces, hay momentos donde no basta con el esfuerzo humano. Necesitamos la obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Es el único que te da la fuerza. Cuando tú no quieres hacer algo y tú tienes el Espíritu Santo, tú lo haces porque tú sabes que el Espíritu Santo es el que te da la fuerza. Por eso muchos hombres de Dios sintieron debilidad en ciertos momentos. El apóstol Juan dijo que cuando subió el ángel lo lleva al cielo, él se sintió como muerto. ¿Pero qué lo sostenía? El Espíritu. ¿Qué sostuvo a Jesús los 40 días en el desierto? El Espíritu. ¿Qué nos sostiene a nosotros cuando decretamos ayuno? El Espíritu. ¿Qué es lo que nos da vida a nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Diga a la persona que está a su lado, el Espíritu te da vida. Cuarto, entonces para avanzar hay cosas que debemos dejar atrás. Diga a la persona que está a su lado, hay cosas que tiene que dejar atrás. Filipenses 3:13, por favor. Hay cosas que dejar atrás. A veces nosotros no soltamos en la mente porque a veces nos aferramos a cosas del pasado. Y lo hemos hablado mucho, a veces dolor, tristeza, palabras, momentos, circunstancias. Dice, hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado. Diga a la persona que está a su lado, olvídate de ese pasado. ¿Y qué? Y me esfuerzo para alcanzar lo que está delante. Ay, yo no puedo. Esfuérzate. Tremendo, porque Pablo mismo está diciendo, hermano, no considero que ya yo lo alcancé todo, no considero que ya yo llegué a la meta, pero esto sí es lo que yo hago. O sea, le está dando el testimonio de cuál era lo que él hacía. ¿Para qué? Para siempre caminar en pos de su llamado y de la fe que profesaba. Dice, me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está delante. Mire, está hablando un hombre que estaba siendo perseguido, que el mundo entero no gustaba de él, que había sido azotado, herido,
que tuvieron que bajarlo por las murallas en una canasta casi que moribundo. Pero Pablo se esforzaba por alcanzar lo que está delante. Y Dios nos está hablando que para avanzar, usted tiene que olvidar muchas cosas que usted vivió en el pasado. Usted tiene que soltar lo que quedó atrás. Las heridas, la mala experiencia. Yo a veces veo personas que hacen críticas en contra de la iglesia porque tuvieron una mala experiencia con una iglesia. La iglesia es un hospital. Usted y yo estamos en una clínica. Usted y yo estamos en una clínica. Todos los que estamos aquí tenemos un suero espiritual puesto. Estamos en un proceso de transformación y de cambio de vida. Unos vamos más avanzaditos, otros vamos más quedaditos. Pero todos debemos, ¿qué? Esforzarnos. Diga a la persona que está a tu lado, dígale, esfuérzate. Y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Gedeón estaba en medio del problema. Estaba el pueblo de Israel escondido en las cavernas. Llegaban los madianitas y apenas estaban las cosechas listas, llegaban y se les robaban todo. Y estaba Gedeón recogiendo lo poco que muchas veces, o adelantándose a las circunstancias, y se le aparece el ángel de Dios. Y lo primero que le dice el ángel es: varón, esforzado y valiente. Y muchas veces usted y yo no los creemos. Y lo que nos dice la palabra es que usted y yo somos esforzados y valientes en Cristo Jesús. Dios no necesita sino que tú te esfuerces, que tú te levantes, así no tenga ganas. Yo no sé si a mí es el único que me ha pasado. Hay días que usted no quiere ni bañarse siquiera. ¿Aló? Si está soltero, más. Si está casado, por lo menos usted se levanta, se lava la boca y se lava los ojos y listo, y dice, bueno. Pero hay momentos donde uno tiene que hablarse a uno mismo. Y uno tiene que decirse, toca esforzarse. A mí muchas veces cuando el cuerpo se disgusta, mi esposa me dice, pero quédate quieto. No puedo quedarme quieto. No hagas nada, quédate quieto, ¿no? Se tira usted en la cama y peor. Peor. Aló. Esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. Diga a la persona que está hablando, esfuérzate. 14. Y el 14, el apóstol Pablo dice, sigo hacia la meta para ganar ¿el qué? El premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Entonces hay una meta que alcanzar. Y en esa meta hay un premio. Y ese premio es la vida eterna. Ese premio es alcanzar la bendición de vivir en la eternidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa meta, ese premio es ser transformado en un cuerpo glorioso a la imagen de Cristo Jesús. Entonces necesitamos esforzarnos. Hay cosas que necesitan esfuerzo. Hay cosas que usted entiende que usted tiene problemas de debilidad. Si usted tiene problemas de la lengua, usted diga, lengua, Señor, cuando yo vaya a decir una imprudencia, que yo me muerda la lengua. Y le aseguro que después de la segunda mordida, usted dice, no voy a decir más nada. ¿Aló? Nosotros sabemos con qué luchamos. Cada uno de nosotros sabemos con qué luchamos, pero necesitamos esforzarnos. ¿Usted cree que yo no lucho con la yuca? Yo lucho con la yuca. Yo la dejo de comprar. Porque esa es mi única manera de no comerla. Porque lucho y eso es una lucha. Aunque eso no sea un pecado. De pronto para mi salud, sí. Amén. Yo soy carnívoro y ahora ya, cuando uno pasa de los 50, ya comienzan a prohibirle la carne. Así que joven que está aquí, aproveche. Y todo necesita un esfuerzo.
Todo necesita un sacrificio. Amén. Si usted quiere llegar a la meta. ¿Cierto? ¿Amén o no amén? 5 y último. Una iglesia transformada. Una iglesia transformada impacta a su generación. Entonces, ¿por qué necesitamos cambiar nuestra mente? Porque hay una generación que impactar. Hay una generación que impartir también. Dice, vosotros sois, Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, cuando la iglesia es transformada, hay unidad. Esto es una de las cosas más difíciles en la iglesia de Cristo, la unidad. Cuando el Señor Jesús nos enseña en su palabra que la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Y que cada uno de nosotros somos miembros ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Pero nos cuesta ser unidos. ¿Aló? Nos cuesta ser unidos como iglesia. Si nos cuesta ser unidos como congregación, ahora imagínense entre congregaciones. Ay, mi pastor predica mejor que el tuyo. No, mi pastor nos hace reír mucho, ¿no? Unos chistes. Y hasta eso genera división, desunión. Amén. Entonces, necesitamos que transformemos nuestra manera de comunicarnos, de unirnos como pueblo de Dios. Amén. Entonces, cuando la iglesia es transformada, hay unidad. Cuando la iglesia es transformada, la iglesia camina en poder. Porque si nosotros caminamos en unidad, cerramos la brecha a los ataques del diablo. Y hay poder. Hay amor. Amá dijo Ceci, amén. Hay amor. Hay amor. Hay amor entre los hermanos. ¿Cuántos tienen amor por los servidores cuando le da una silla, un asiento diferente al que usted? Hay amor. ¿Hay qué? Testimonio. Hay testimonio y hay santidad. Amén. La gente no necesita ver una iglesia religiosa. Necesita ver una iglesia ¿qué? Transformada. Una iglesia transformada. Mira, la gente no necesita saber cuántas horas usted ora. No, que yo oro 10 horas seguidas. No, que yo oro 8 horas seguidas. Hay gente que ora. Señor Jesús, Padre de la gloria, Dios eterno, ten misericordia de mí. Padre de ahí, 1 hora, 2 horas, y el Señor, hijo, déjame hablar. Y cuando la persona sale de ahí, piensa que salió de la unción porque tuve 4 horas orando, 4 horas repitiendo ahí. Y el pobre Espíritu Santo diciendo, hijo, yo quiero hablarte, escúchame, espérate. Yo escuchaba a alguien que decía, yo oraba 8 horas y el Espíritu Santo un día me tuvo que dormir como Adán. Y me dio un sueño. Y cuando me levanté dije, Señor, pero ¿por qué en sueño? Si yo estaba orando y dijo, me tocó dormirte para poderte hablar porque es que no me dejabas hablar. Entonces no se necesita religión, se necesita intimidad. Se necesita que tú dejes que hayan cosas que sean transformadas en tu mente. Amén. Conclusión. Dios está llamando a su pueblo a 4 cosas. 5. Renovar la mente, volver a la palabra, caminar en el Espíritu y vivir ¿en qué? En libertad. Dios quiere que la iglesia camine en libertad. Dios quiere que la iglesia camine con una mente renovada. Dios quiere que la gente vuelva a la palabra de Dios. Amén. Y Dios quiere que usted camine en el Espíritu. Caminar en el Espíritu. Amén. Entonces la transformación divina comienza cuando decidimos rendir
o rendirnos completamente nuestra vida a Dios. Si usted no decide rendirse completamente, porque es que vivimos una lucha. Nosotros le rendimos a Dios ciertas áreas, pero hay áreas que nosotros no le queremos entregar a Dios, porque necesitamos tener el control de esas áreas. Amén. Último, muchachos, pueden subir. Última diapositiva. Entonces la iglesia avanza cuando usted le permita a Dios que Dios lo transforme. ¿No tiene la última? ¿No te la mandé? Pues la iglesia avanza cuando usted realmente es transformado. Si usted no deja que su mente sea transformada, usted no puede avanzar. Por eso muchas veces nosotros no alcanzamos el propósito, porque nos resistimos a ese cambio. Diga a la persona que está sola y dígale, ríndete. Esa es una pelea mal casada. Amén. Esa es una pelea mal casada. Cuando usted se rinde, entonces realmente Dios comienza a transformar cosas en tu mente. Cuando usted se rinde, ¿sabe cuál es una de las cosas que cuesta mucho rendir? El tiempo. Nosotros no tenemos tiempo. Si usted en lo natural, usted nunca tiene tiempo para nada. Porque usted se levanta y muchas veces usted dice, esa mañana no me alcanzó el tiempo para hacer lo que necesitaba hacer. Y si no le alcanzó el tiempo para hacer lo que naturalmente tenía que hacer, usted lo primero que aplaza es lo que usted tiene que hacer con Dios. Y lo único que le rinde su tiempo es que usted descanse en Dios. Y hablaba con alguien muy cercano y me decía, es que no puedo, es que no se puede, porque en este tiempo el trabajo es de lunes a lunes. Y hay gente obsesiva con el trabajo. Y como hay personas que son obsesivas con el trabajo, entonces te absorben a ti. Porque muchas veces ellos, su vida es un desastre. No tienen hijos, viven por apariencia, pero realmente como esposos no tienen vida. Entonces esa persona no importa si llega a las 10, 11 de la noche, si es lunes festivo, si es viernes festivo, si es 4 de julio, ¿no? Día de la independencia, día de San Valentín, Día de las Madres. A la gente no le importa eso, porque todo es trabajo. Y muchas veces nosotros como cristianos dejamos absorber de ese tipo de personas. Porque nuestra mente está ligada o terminamos ligando nuestra mente a ese ejercicio o a esa estructura, porque depende mi ingreso y depende mi vida. Y usted como cristiano, entonces usted comienza su mente a llevarla a una esclavitud del ser humano y no en una libertad en Cristo Jesús. Porque tu despensa no depende del hombre, tu despensa depende del Dios a quien tú le sirves y a quien tú adoras. Y cuando esa persona me hablaba, me recordaba a Faraón. Cuando Moisés llega con una orden de Dios y Dios le dice, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo al desierto a que me adore. Mire que la primera orden era que el faraón le permitiera salir para adorar.
Y él se molestó. ¿Qué van a hacer? No, vamos a orar. Bueno, vayan ustedes y dejen a los niños y dejen a los ancianos. No, somos todos. Entonces, tiene que haber libertad para toda la iglesia. No es que unos viven en libertad y otros viven en esclavitud. No, tiene que ser todo o ninguno. Esa es la total libertad. Esa es la plenitud de la libertad en Cristo Jesús. Y se molestó Faraón y nuevamente Dios manda a Moisés ante Faraón. Se molesta Faraón y ¿qué hace Faraón? ¿Sabe qué? Esta gente está desocupada. No le den ladrillo, que ellos mismos vayan, corten la paja, traigan el barro, la arcilla, y ellos mismos produzcan todo lo que tienen que hacer. Les duplicó el trabajo para que ellos no tuvieran tiempo de adorar a Dios. Y muchas veces nosotros ligamos tanto nuestra mente al sistema que lo único para lo que usted y yo vivimos es para producir, no para vivir. Porque muchas veces el afán de producir nos termina generando dolor de hígado, la enfermedad del momento, el estrés, el E4, el E5. Vivimos en un cansancio porque el diablo no quiere, no necesita que tu corazón y tu mente estén ligados al corazón y a la mente de Dios, y que el Espíritu Santo de Dios pueda traer libertad total a tu vida. Entonces, por eso necesitamos renovar nuestra manera de pensar. Si nos toca adelantarnos 1 hora en la madrugada, levantémonos 1 hora y esfuércese la primera semana, y después usted verá que el mismo Espíritu le da la fuerza que usted necesita para seguir avanzando. Necesitamos que nuestro corazón sea transformado, porque cuando el corazón del pueblo de Dios es transformado, entonces la iglesia comienza a vivir en libertad, porque el pueblo de Dios salió porque vio la mano de Dios sobre los egipcios. Perdón. Pero ellos salieron de Egipto y ellos no eran libres porque su corazón no había sido transformado. Su mente no había sido renovada. Y ellos en medio de todo eso iban caminando, pero ellos todavía su corazón y su mente estaban ligados a Egipto. Por eso cuando se presentó la primera circunstancia, lo primero que ellos hicieron fue quejarse. Cuando le presentó la primera circunstancia, lo primero que hicieron fue ir donde el líder y decirle: oye, Moisés, entonces ahora ese Dios que te habló a ti nos sacó de donde estábamos muy bien, comiendo cebolla, ajo, güerro. Me encanta el ajo, la cebolla y el güerro, pero qué bueno que tenga una carnecita bien rica, que tenga un pollito bien delicioso, que tenga un buen pescadito. Pero ellos no anhelaban ni siquiera eso, anhelaban las cebollas, los ajos, los güerros. Porque no había transformado su corazón, a pesar de que el mar se las había abierto delante de ellos y ellos habían vivido la experiencia de caminar en lo seco, de ver las aguas amontonadas a la derecha y a la izquierda. Cuando nuestro corazón no es transformado, usted no ve la bendición de Dios. Cuando usted no renueva su mente en el Espíritu, usted no ve la bendición de Dios. No puede usted decir que usted es libre cuando usted todavía se queja por las cosas que no tiene. Cuando usted mira que otro avanza más rápido que usted. Y usted dice: Señor, pero ¿por qué si yo soy más santo que Él? ¿Aló? Solamente con un cambio de mentalidad, con un corazón transformado, con una libertad en la iglesia, entonces nosotros podemos llegar a ese propósito. Cuando Cristo vino a la tierra, Cristo caminó con una mente diferente, porque Él estaba enfocado en el propósito por el cual Él había venido.
Por eso él desde niño, ¿se acuerda el pasaje cuando se le perdió a María y a José? ¿Cómo es que usted pierde a Emma y demora a Emma 3 días perdida y después de 3 días, ¡ay, Gaby! ¿Emma dónde está? ¿Aló? Comenzaron a buscar a Jesús. ¿Y dónde lo encontraron? En el templo, en el propósito. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Por qué me buscan? Las casas no saben. Porque hay un propósito, iglesia. Tú tienes un propósito. Tú tienes un propósito. Tu propósito es mucho mayor a lo que tú consideras y piensas que es. Tu propósito es mayor a venir, sentarte aquí, escucharme a mí hablar. El propósito tuyo es ir porque hay gente allá que te está esperando a ti, que tú te puedas levantar, que tú puedas decir, claro, Dios me llamó, tengo una mente diferente, me voy a preparar en la palabra de Dios, y aquella persona que Dios coloque en mi camino, yo le pueda hablar y le pueda presentar el plan de salvación, le pueda presentar a ese Dios que me salvó a mí, que me dio una oportunidad, que ha hecho un milagro en mi vida y que yo pueda ser agente multiplicador de una iglesia poderosa. Una iglesia poderosa. A mí me duele cuando yo veo testimonios de personas que le fue mal en la iglesia. Pero es que hay gente que le va mal en la iglesia porque no se prepara. Porque cuando tú tienes el Espíritu, tú automáticamente tú entiendes que ese no es tu lugar si las cosas ahí no están correctas. Porque Dios forma el carácter. Dios forma el carácter. Dios comienza a formar a sus hijos. Porque Él necesita que el propósito por el cual Él te trajo a esta tierra se cumpla. El propósito de Dios es más grande que lo que tú y yo pensamos. Yo fui a la universidad, estudié una carrera, hice una especialización, pero eso no era el propósito de Dios para mí. El propósito de Dios para mí era darme un ministerio, darme una unción, darme un llamado para que yo caminara sirviéndole a Él. ¿Aló? Que toca renunciar muchas veces. Yo no le estoy diciendo a usted que renuncie, pero comience a caminar con Dios. Comience a pensar diferente. Comience a dejar que Dios haga algo en su interior. Y así Dios te va a usar en el lugar que tú decidiste actuar, ejecutar, laborar. Si decidiste ser abogado, contador, administrador, ingeniero, arquitecto, inversionista, ejecutivo, ahí Dios te va a usar. Emprendedor, emprendedora, Dios te va a usar. Pero te tienes que enfocar que en el lugar donde tú estés o en el que hayas decidido estar, ahí eres un instrumento de Dios. Y que tu mente tiene que estar alineada para recibir los mensajes de Dios. Y que tu corazón esté sano para que todo lo que llegue a tu corazón tú lo puedas ejecutar en el Señor. Pero necesitamos ser transformados. No podemos seguir jugando a la iglesia. No podemos seguir jugando a lo religioso. No podemos seguir jugando a que esto sí, aquello no. No. Cuando tú conoces la palabra, tú sabes qué es bueno y qué es malo. Tú no necesitas una prohibición. Eso es como si usted llegara. Vamos a Kevin, de ejemplo, llegara a Kevin y dijera: apóstol, ¿será que le puedo compartir la palabra a esa persona que está ahí? No, eso no es una pregunta. Él sabe que tiene que compartir. Hay gente que está a tu alrededor y está esperando que tú abras la boca. Y el Espíritu mismo está esperando que tú abras la boca y te está diciendo: hijo, yo te quiero llenar. Habla. ¿Tú sabes cuánta gente a tu alrededor está esperando que tú le digas: Cristo cambió mi vida? Yo anteriormente tenía problemas.
Y quizás los sigo teniendo, pero ahora los vivo de manera diferente, porque ahora hay uno que carga lo que yo antes cargaba. Y por eso yo puedo caminar descansado en Dios, sabiendo que el que me llamó me va a suplir de todas aquellas cosas que yo necesito. Solamente necesito descansar en Él para ser una iglesia libre, una iglesia transformada. A veces caminamos como Marta. Usted sabe que Marta y María representan dos tipos de iglesia. Representan aquella iglesia que se reposa en el Señor, aquella iglesia que descansa en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la otra representa a la iglesia angustiada, la iglesia oprimida, la iglesia que siempre necesita como hacer algo para que el maestro vea de que yo estoy haciendo. Por eso aquella mujer le dijo: Señor, ¿y que tú no te das cuenta que esta está ahí sentada y yo estoy haciendo, barriendo, trapeando, cocinando? Y a veces andamos así como iglesia, queriendo barrer, trapear, hacer, brincar, saltar para agradar. Pero Jesús le dice: tú no sabes que ella escogió la mejor parte. El intimar, el escuchar, el aprender, el transformar, el cambiar, el querer. Lo que necesitamos es el querer, iglesia. Querer crecer, querer aprender, querer avanzar. Y esfuerzo. Y a la persona que está a su lado: necesitamos esfuerzo. Colóquese sobre sus pies ahí, levante sus manos al cielo y dele gracias a Dios ahí con sus manos levantadas. Dele gracias a Dios. Sea agradecido con el Padre en esta noche. Dígale: Señor, renueva mi mente. Dile: Señor, renueva mi mente, transforma mi corazón, provoca un cambio sobrenatural en mi vida. Dígale: provoca un cambio. Dígale: provoca un cambio. Transforma mi manera de pensar, nuevos pensamientos. Anula, Espíritu Santo, anula todo pensamiento negativo, toda palabra ociosa de mi boca, todo aquello que en mi corazón haya anidado, Señor, rabia, rencor, frustración. Ahora, Padre, cámbialo, transfórmalo. Vamos, rompe con la estructura de esa mente para que los cielos se abran. Dile: Señor, cámbiame, transfórmame. Necesito un cambio radical en esta noche. Necesito un cambio radical en mi pensamiento, en mi vida, en mi manera de caminar, en mi manera de hablar, de pensar. Transforma. Renueva todos mis pensamientos. Cambia mi corazón. Vamos, iglesia, es tu momento. Ese es el momento en que tú le puedas abrir la puerta de tu corazón al Espíritu Santo. Que tú le digas: Espíritu Santo, ven. Oh, Espíritu, ven. Señor, gracias. Que tú puedas experimentar en esta noche ese cambio, esa transformación. Que se vaya la depresión, que se vaya en el nombre de Jesús la opresión, toda atadura de maldición en el nombre de Jesús. Renueva mi mente, renueva mis pensamientos, renueva mi espíritu, Señor. Sopla, Espíritu Santo, desde los cuatro vientos. Sopla tiempo de refrigerio, tiempo de cambio, de transformación, temporadas de avance, de crecimiento, de desarrollo en el nombre de Jesús.
Vamos una vez más, levanta tus manos bien alto. Vamos, iglesia, levanta tus manos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Vamos, levántala bien alto, bien alto. Yo siento que hay una unción, el Espíritu Santo algo está haciendo. Ahí está el peso de la gloria del Espíritu Santo, mujer. Deja que Él te toque, deja que Él te toque, deja que Él fluya. Porque esa es una nueva temporada para ti. La temporada del dolor se fue, del fracaso, de la frustración, de la humillación. Se fue en el nombre de Jesús. Porque Él está llenándote ahora tu corazón de su espíritu. Hay un nuevo renacer. Hay un nuevo renacer para ti, mujer. Abrázalo en el nombre de Jesús. Varón de Dios que estás en este lugar. Ábrele tu corazón al Señor. Porque es una temporada de cambio. Porque es una temporada donde Él va a llenar tu boca de una nueva palabra, una nueva unción, de una nueva gloria. Rabaseca, rabababa. Ribajanda la basica, rabababa. Ahí está, mujer, ahí está, recíbelo, recíbelo. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está, tu cuerpo no lo puede resistir. Es la llenura del Espíritu más. Ahí hay un peso de gloria sobre ti. Hay un peso de gloria ahora que te está ungiendo, que te está lavando. El aceite del Espíritu, el soplo del Espíritu Santo. Vamos, bate tus manos y adóralo. Hay un milagro sobrenatural en esta noche. Hay un milagro sobrenatural en esta noche.